Hola, ¿qué tal amigos? Aira Rodríguez de nueva cuenta con ustedes en una emisión más de esto que se hace llamar Mi Psique y Yo. Y como cada viernes me acompaña la doctora Maribel. ¿Cómo está, doctora Maribel? Hola, muy buenas tardes, noches, días, según nos observen en este momento. Entonces, muy contento de estar aquí contigo nuevamente, Sai. Así es, y el día de hoy tenemos otro tema muy interesante. De verdad es que con esto vamos descubriendo cada vez más y más de nuestra psique y es increíble cómo estamos aprendiendo y de verdad me gustaría nada más reiterar del otro lado, antes de presentar a nuestro invitadazo del día de hoy, que pueden ahora sí que comentarnos, seguirnos, ahora sí que decirnos qué tema les gustaría que tratáramos para que aprendamos tanto ustedes como nosotros y nosotros de ustedes. Así que por favor, estamos en todas las redes, ya sea YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Spotify, Anchor, iTunes. Ahora sí que de las diferentes maneras y formas nos pueden escuchar y aprender, porque de esto se trata, que todos aprendamos y sepamos un poquito más de nosotros mismos. Así que, doctora, por favor, háganos el honor de invitar, más bien de presentar al invitado del día de hoy. Hola, Sai. Bueno, no hola, porque ya dije hola hace un ratito, Sí. pero creo que es un poquito de nervio. Fíjate que a nuestro invitado de hoy lo conozco estudiando el doctorado, pero por alguna razón, de manera personal, nada que ver con él, a mí me generaba un no sé qué mandarle invitación. Y pues yo sé, por el haber sido compañeros y demás, que a quien te quiero presentar de inicio es alguien bastante generoso, ¿no? Y entonces nos acompañará a lo largo de algunos programas o algunas reuniones con distintos temas. El de hoy es el tema de esquizofrenia, qué tanto hablamos de él, qué tanto no, si es conocido, no es conocido, cuántas son las estadísticas y seguramente él nos dirá muchas cosas más, pero pues te presento al doctor Alfredo Castañeda Felguroso, que me encantan sus gestos, ¿no? Te decía, a él lo conozco en el doctorado, pero antes de yo conocerlo en el doctorado, su experiencia radica en que es licenciado en psicología, estudió una maestría en psicología clínica y psicoterapia, es doctorado en psicoterapia humanista, que es de donde yo tengo el placer de conocerlo, además de ser perito y ser supervisor de muchas personas que nos estamos formando. Y entonces, cuando te digo que le lancé la invitación o le pedí que se reuniera con nosotros, él muy generosamente me comentó esos temas que a él me parece que le nutren, le enriquecen y de los cuales es un experto. Y el primero de ellos es esquizofrenia. Entonces, bienvenido Alfredo, muchísimas Gracias. gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. A mí me entusiasma mucho poder compartir y conectar con gente que le interesen estos temas, porque a mí me parece, bueno, dentro de mi compromiso profesional, pues está la difusión del conocimiento. Entonces, yo muy a gusto de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y como lo escucharon, y ahora sí que ya lo comentó la doctora Maribel, pero el día de hoy vamos a tratar un tema bastante fuerte, delicado y que a lo mejor muy poco sabemos a ciencia cierta qué es, de dónde viene, por qué se da, cómo identificarlo y demás. Así que vámonos ahora sí que puntito por puntito. No sé si la doctora quiere empezar con la primera pregunta o yo, o cómo quiere, doctora. Usted dígame. Me encantaría decirte que me parece que la primera pregunta es obvia, pero nosotros los psicólogos decimos que nada es obvio y creo que la primera pregunta que me gustaría hacerle a Alfredo es justo, ¿qué es la esquizofrenia? Por Claro. favor. Bueno, escuchando, Zaira, lo que comentas, me inquieta, ¿no? La manera en la que te refieres a la esquizofrenia como algo muy delicado y muy raro. Eh, a mí me ocupa que la gente pues no la vea ni tan rara, ni tan delicada, pues, aunque claro que es un tema delicado, pero que no la vean tan ajena, ¿no? De verdad, eh, bueno, tal vez, y de aquí me gustaría compartir de entrada un aspecto personal. El hermano de mi mamá era esquizofrénico, ya falleció.
Entonces, para mí, pues la verdad es que este tema de la esquizofrenia, pues no es ni tan raro, ni tan delicado, ¿no? Porque puesto que yo conviví con él desde niño, me acuerdo que él me pedía a veces que le quitara yo las canas del pelo. Es algo de lo que más recuerdo de haber convivido con mi tío Juan. Entonces, eh, pues, mira, la esquizofrenia es como tal la enfermedad mental eh, más compleja de todas. ¿Sí? Es un desajuste grave del funcionamiento psíquico. Eh, es considerada también como el monstruo sagrado de la psicopatología, ¿no? Como lo más sagrado de la psicopatología, porque además en ella pues prácticamente se manifiestan toda la gama de síntomas y signos que pueden haber en la desviación mental, pero tiene algunos aspectos característicos. Lo más característico es que al ser una enfermedad mental, en este caso es una enfermedad mental alienante. ¿Sí? Esto es, al individuo lo saca de la realidad y lo saca de la vida cotidiana, ¿no? Del entender cotidiano, de la razón, ¿no? Y lo aparta gravemente de las normas de una sociedad definida, ¿no? Entonces, eh, tal vez lo que más llama la atención de la esquizofrenia también se lo debemos un poco al cine, son las alucinaciones y los delirios, ¿no? Pero hay que saber, no todos los esquizofrénicos ni alucinan ni deliran, ¿no? Ahorita les iré explicando un poco más de, bueno, y entonces, ¿qué es lo central de la esquizofrenia? Pero bueno, a pesar es eso, ¿no? Es una enfermedad mental, es una enfermedad alienante, es una enfermedad seria, ¿sí? Y una enfermedad que necesita atención, ¿no? Tampoco es algo que puedas dejar pasar, ¿no? Ah, bueno, pues, ¿se le va a quitar? No, no se le va a quitar. Una gripa y ya. Ah, sí, No. no, no para nada. Y justo ahorita que menciono eso, que alrededor del cine hay muchísimos mitos. Justo por eso lo comentaba, porque hay muchos mitos y leyendas alrededor de esta enfermedad, por así mencionarlo. Porque muchos podemos hablar sobre lo que puede ser, pero poco sabemos lo que en realidad es. Como usted lo acaba de mencionar, es una enfermedad mental, pero obviamente tiene sus derivaciones. No todo es igual y no a todos les afecta de una manera ahora sí que todos iguales, sino que cada quien tiene una característica, supongo. Ujú. Sí, sí, en relación a los mitos, bueno, pues hay varios difundidos, ¿no? Uno que son peligrosos, pues no, o sea, no más peligroso que algún otro individuo que presente alguna forma de agitación, ¿no? Que son, algunos he escuchado el mito, son muy inteligentes. Híjole, pues los hay de todos tipos, ¿eh? O sea, lo que pasa es que a los que no son inteligentes no les hicieron película, ¿no? Y entonces por eso es que se crea esta ilusión, ¿no? De que, ay, es que las personas esquizofrénicas todas son muy inteligentes. Pues sí, las que son muy inteligentes les hicieron película, pero las que no, no. ¿No? Otra cuestión es, dentro de la psicología, en algún punto hasta se planteó la posibilidad de explicarla a partir de las relaciones familiares al punto, ¿no? que se acuñó el término madre esquizofrenogénica, ¿no? Una madre con ciertas características, una mamá con ciertas características que se relaciona con su hijo en patrones muy discordantes, con exigencias inalcanzables o contradictorias. Y yo, como muchas veces les explico a mis estudiantes, en relación al tema de la madre esquizofrenogénica, les digo, miren, a ver, una madre esquizofrenogénica, porque hay que decir, sí existen las madres con esas características, pero una madre esquizofrénica enloquece a cualquiera, ¿sí? Enloquece al que tiene esquizofrenia, al que es bipolar, al que es límite, y hasta el que está dentro de la realidad sano y cuerdo, te saca de quicio la mamá esquizofrenogénica, ¿no? Nada más que en el caso del esquizofrénico, pues es uno de los aspectos detonantes de sus episodios psicóticos, pero bueno, una madre de esa característica enloquece a cualquiera, ¿sí?
Entonces, lo nuclear, les voy a decir lo nuclear de la esquizofrenia, a mí siempre me ha gustado explicarlo de esta manera, imaginen que en el funcionamiento psíquico hay varios elementos, varios factores, como son mis emociones, mis pensamientos, mi actividad mental, como mi intencionalidad, mi voluntad, mis deseos, ¿no? Y eso todo eso unido me constituye a mí mismo y me da mi sentido de unidad, ¿no? Yo soy todo esto, ¿sí? Y me reconozco como tal. Bueno, lo que sucede en la esquizofrenia es que el pegamento, digamos, el pegamento que permite esta sensación de unidad, de continuidad y de congruencia, comenzara a reblandecerse progresivamente, llevando entonces al desmedro de mis factores constituyentes, como si se despegaran, y entonces ahora mi actividad psíquica, mi intencionalidad, mis emociones, parecieran no tener cohesión. Y entonces me vivo a mí mismo y a mis aspectos personales, los vivo como desmembrados, ¿no? Esa es la vivencia central de la esquizofrenia. Lo demás, las alucinaciones, los delirios, el comportamiento desorganizado, el retraimiento social, eso es consecuencia del reblandecimiento de este pegamento de la personalidad. Eso es la esquizofrenia en realidad. Ahorita estuvo mencionando algunas características de una persona que padece esquizofrenia. ¿Nos podría decir en específico, aparte de esos, hay algunos más o solamente son esos que mencionó ahorita? Este es el núcleo. Ajá. Okay. No, perdón, es que le iba a comentar también, porque, a lo largo de la semana estuvimos haciendo algunas preguntas y me gustaría complementar con esta, porque son dos que bueno, a lo mejor son muy obvias, como diría la doctora, pero aquí nada es obvio. Si se llega a enfermar uno de esquizofrenia, ¿qué es lo que lo ocasiona? Y la otra es si es ya una enfermedad que se nace con eso. Ok. Sí, bueno, lo que les decía hace un momento es la parte nuclear, ¿no? La vivencia nuclear de la esquizofrenia, pero justamente de ahí se desprenden varias formas de ser esquizofrénico, ¿sí? Y eso le da como todos sus colores a la esquizofrenia. Entonces, la vivencia central es esa. De esa vivencia de desmedro de los aspectos que nos dan unidad, se desprende, pues ahora sí, la vivencia alucinatoria, que se presenta en algunos casos, no en todos, ¿no? Donde escucho, sobre todo, voces que conversan entre ellas acerca de mi actividad física o mi actividad mental, ¿no? Yo oigo voces, pero en realidad hay que entender que esas voces no provienen de ningún lado, son aspectos de mi propio yo, pero que yo estoy viviendo como separados de mí, ¿sí? O sea, son mis pensamientos, pero se vuelven sonoros. Las ideas delirantes, ¿no? A consecuencia de... Es que yo les pido que se imaginaran que una mañana ustedes despiertan, miren, una mañana después de un periodo muy fuerte de estrés, ustedes despiertan con la sensación, no con la convicción, sino solo con la sensación de, ustedes están pensando, ¿no? Y de repente se cuestionan, caray, ese pensamiento que acabo de tener, lo siento como ajeno, como que yo no pienso esas cosas, ¿no? Entonces, a ver, pues, ¿quién las va a pensar si no tú, no? No pueden ser ajenas, pero las empezamos a vivir como ajenas. Igual así mi lenguaje. Ay, ¿qué tal que las cosas que yo digo, o sea, significan eso, pero que las palabras de repente que yo uso, las palabras que yo uso tuvieran ese significado, pero otros y significado muchas veces ominoso, ¿no? Entonces, que ustedes empezaran a sentir esto, ¿no? Un día, y que además eso fuera progresando, ¿no? Cada día,
empiezan ustedes a sentir más extrañeza frente a su propia actividad mental, frente a sus propias emociones, frente a sus propias intenciones, ¿no? Y entonces todo eso se despega y de ahí una solución que la psique utiliza es crear el delirio. Es que, y es simpático, ¿no? Porque de repente algunos pacientes esquizofrénicos te dicen, no, es que yo hace unos meses pensé que me estaba volviendo loco. Estaba yo sintiendo todo esto. Pero ahora ya estoy más tranquilo porque ya me di cuenta que yo no me estoy volviendo loco. Lo que sucede es que alguien me está influenciando el pensamiento. Y eso no es locura, como, ¿no? Pero bueno, el individuo de alguna manera le da más tranquilidad. No, yo no estoy loco, lo que pasa es que hay una máquina que cuando la encienden hace que mis pensamientos se descarrilen, ¿no? Entonces, como que me siento más tranquilo, ¿no? Entonces, esa es una parte muy, muy típica. Y ya de ahí todos los demás colores de la esquizofrenia, que si de repente pierdo toda la motivación, que si pierdo la preocupación acerca de mi bienestar o de la posesión de mis cosas, incluso de mi propio cuerpo, ¿no? No quiero salir de casa, también porque no quiero que la gente se dé cuenta que me está pasando algo, ¿no? Todas esas son manifestaciones, pero hay que entender secundarias, ¿no? Ahora, preguntaba Zaira si la etiología propiamente de la esquizofrenia. La etiología de la esquizofrenia es claramente genética, ¿sí? Porque la situación es fácil. En la población mundial, la probabilidad de desarrollar esquizofrenia es del 1%. La gente, o sea, entre la gente común y corriente, la probabilidad de que tú desarrolles esquizofrenia es del 1% nada más. Entre hermanos o parientes de esquizofrénicos, la probabilidad aumenta 14%. ¿Sí? Entonces, tienes un hermano, tienes un papá, tienes una mamá esquizofrénica, tu probabilidad de 1% sube a 14%. Si tienes un hermano cuate, ya saben, los gemelos divitelinos, o sea, son cuates, pero no son idénticos, que nada más nos nacieron al mismo tiempo, pero son como cualquier otro hermano. La probabilidad aumenta solamente a 16%, sigue manteniéndose discreta, pero la concordancia entre los gemelos, que ustedes saben, comparten el mismo ADN, exactamente igual, uno y el otro, la probabilidad es de 86%. Entonces, claramente es una enfermedad con fuertes factores genéticos. ¿Okay? Entonces, no se nace, en ese sentido, no se nace siendo esquizofrénico. Se nace con una alta probabilidad a desarrollar esquizofrenia. Una probabilidad que está programada genéticamente. Hacen falta otros factores, ¿sí? Ambientales, nutricionales, educativos y sobre todo tensionales para que esa propensión ahora sí se manifieste. Entonces, no se nace siendo esquizofrénico. Naces con la predisposición a desarrollar una esquizofrenia, pero hacen falta otros factores para que ésta se manifieste. Aquí podríamos decir que podría dispararlo, algo con mucho estrés, ¿Sí? O algún suceso que fuera muy traumático o un shock muy fuerte. Sí, y vaya, esa es la condición general de cualquier enfermedad mental. O sea, yo como muchas veces les digo a mis estudiantes, el estrés y la ansiedad son factores de cualquier enfermedad mental. O sea, no puedes vivir una enfermedad mental de manera tranquila, ¿no? Salvo el retraso mental, ¿no? Pero de ahí en fuera, la bipolaridad, el narcisismo, la anorexia, todas son enfermedades mentales que se viven de manera estresante, ¿no? Y que son generalmente desencadenadas por factores estresantes. Pérdidas de objetos, pérdidas de posiciones, pérdidas de posesiones,
pérdidas de capacidad reproductiva, pérdidas de expectativas, o sea, todo tipo de pérdida de objeto psicológico juega un eslabón en la cadena etiopatogénica de cualquier enfermedad. En el caso de la esquizofrenia, más. ¿Sí? Al punto que estimamos, si se pudiera retardar, digamos, estas vivencias estresantes, permitiríamos que el individuo se desarrollara más hasta el punto en el que pudiera brincar, digamos, la edad de desarrollo de la esquizofrenia, porque además hay que saber que tiene un periodo de ventana, digamos, para desarrollarse. ¿Sí? Yo sé que ahorita muchos han de estar pensando que uno de los puntos que mencionó el doctor, que es el estrés y la ansiedad, que muchas personas han de estar pensando ahorita, no, bueno, ahorita con lo de la pandemia, entonces ha de haber disparado muchísimo esta parte en algunas personas. Pero bueno, por favor, yo creo que es un proceso, como lo menciona el doctor, en donde, bueno, pues obviamente se tiene que checar y demás. Pero doctora Maribel, por favor, ¿algo que comentar? Sí, fíjate que yo ahorita que escuchaba a Alfredo pensaba en si nos puedes hacer la diferencia de genético no es por herencia. Y la segunda, ¿cuál es la ventana justo en el cual se puede desarrollar? No se nace con esquizofrenia, pero a partir de entonces, ¿en qué momento pudiese yo estadísticamente pertenecer o desarrollar ese padecimiento? Lo simpático de la esquizofrenia y que la vuelve más interesante es que en temas de genética, de herencia, no respeta las leyes mendelianas. ¿Sí? Las leyes de Mendel son un tanto sencillas, ¿no? Te dice que al estar expresado un carácter de tu genética, como por ejemplo la inteligencia o el mal carácter, se espera que la cuarta parte de tu descendencia desarrolle ese carácter. ¿Sí? Por simple estadística. Pero en el caso de la esquizofrenia no sucede así. Esto es, la cuarta parte de la descendencia de un esquizofrénico, o sea, si tiene 4 hijos, uno va a ser esquizofrénico, no. El tema es que la transmisión genética de la esquizofrenia es como la de los ojos azules, ¿saben? Porque aquí se trata de genes indudablemente recesivos que se mantienen alarvados. Entonces, usted sabe, ¿no? Este tema de los ojos azules, que puedes tener por ahí un bisabuelo con ojos azules y sus hijos tuvieron los ojos cafés y luego los nietos tuvieron, y por ahí un bisnieto, ¡pum! Ay, mira, lo que pasa es que su bisabuelo era de ojos azules y por eso, oye, pero si nadie, no, pues así se mantiene, ¿no? Como brincando generaciones, de repente cuando encuentra coincidencia con otros genes, se permite su expresión. ¿Sí? Entonces, eso pasa con esquizofrenia. O sea, pueden pasar generaciones y no manifestarse y de repente sale ahí otro individuo con esquizofrenia. ¿Qué ocurrió? Que, pues, se mezclaron, ¿no? Los factores predisponentes de un lado de la familia y del otro. Por eso también es que es bien importante saber con quién se casa uno y con quién decide uno tener hijos. ¿Sí? Porque la enfermedad... Ve, doctora, una vez más confirmo y reitero que ahora ya también para tener pareja y antes de estar con alguien hay que pedir el certificado médico con todos los estudios y demás, porque ahora ya no sabe uno qué onda. Correcto. Digo, más vale prevenir que lamentar. Sí, vaya, no por eso, no porque averigües que en tu familia hay rasgos de esquizofrenia, vas a dejar de tener hijos, sino los vas a tener de manera más responsable. Decir, bueno, yo sé que me puedo sacar el boleto de la lotería, ¿no? Y pues aún así le juego, ¿no? Pero pues también, o sea, si de mi lado hay transmisión esquizofrénica y del otro lado también,
pues a ver cómo, ¿no? Pero aparte creo que también lo que menciona, me gustaría hilar este comentario porque, digo, es muy satanizada, y lo pongo entre comillas, la esquizofrenia a veces por todos los mitos que ya hemos platicado. Pero, por ejemplo, se puede también canalizar cuando cualquier persona, aunque no tenga esquizofrenia, tenga esos 5 minutos en donde hace cualquier locura y se destroza su vida completamente. Entonces digo, esas son cuestiones que no necesariamente se tiene que satanizar a alguien que tiene una enfermedad de esquizofrenia. Es como cualquier enfermedad mental, como lo acabo de mencionar. Esto. Nada más que en ese sentido hay un tema ahí sí medio escabroso y que aplica a todas las enfermedades mentales de las que yo les voy a hablar, que es que realmente la enfermedad mental en general no goza de la misma legitimidad que el resto de las enfermedades. O sea, cuando dices de una persona, no, pues es que tiene cáncer, ay, no, pues sí, qué mala onda, ¿no? O sea, y no le andas echando la culpa, ¿no? Pero tienes cáncer porque quieres o porque eres flojo o porque no, es así como de, ay, qué mala onda, ¿no? Pero en el caso de la enfermedad mental toda, incluida la esquizofrenia, muchas veces se concibe diferente. Dice, no, o sea, lo que pasa es que se comporta así porque es maleducado, porque es caprichoso, porque es flojo, porque, o sea, si él quisiera, no sería así. ¿Sí? Y entonces, en relación a lo que acabas de decir, Zaira, a ver, no, la enfermedad mental no es una elección de vida, ¿sí? Es resultado de la conjunción de varios factores, ¿eh? Etiológicos y desencadenantes. Ahora, enfermarse, digamos, no es culpa de uno, pero sanarse sí. ¿Sí? Y entonces, no quiero dejar pasar porque me preguntó Maribel sobre la ventana. Resulta que los genes de la esquizofrenia, sus etiologías se mantienen de alguna manera dormidas durante la primera fase del desarrollo y hasta donde estimamos las activan las hormonas sexuales en la adolescencia. Por lo tanto, la esquizofrenia como tal es una enfermedad de adolescentes, o sea, que se detona habitualmente en la adolescencia, ¿eh? Y más o menos la vulnerabilidad se mantiene de manera descendente, ¿no? Hasta cerca de los 30 años. Entonces, una persona de más de 30 años que no manifestó a lo largo de su desarrollo previo signos de conducta psicótica, ya su probabilidad de desarrollar esquizofrenia como un cuadro primario ya es muy baja, ¿no? Entonces, más o menos 12, 14 años es como el pico más fuerte, de ahí empieza a descender hasta que después de los 30 ya es menos probable, no es posible, pero menos probable. Sí. Ahorita que mencionó esto, doctor, perdón que lo interrumpa, me gustaría, por ejemplo, porque por ahí había comentarios que mencionaban en qué momento una persona se tiene que dar cuenta o se puede dar cuenta de que a lo mejor tiene algo de esquizofrenia y tiene que ir a medicación o tiene que ir con una persona para que lo ayude y no catalogarlo como todo lo que usted menciona hace ratito, que es porque es flojo, que es porque etc. Entonces, ¿cómo una persona puede diferenciar entre una y otra? Y a lo mejor, y también comentan si la tristeza, la ansiedad y esos cuestionamientos que tenemos muy en boga hoy en día pueden ahora sí que aportar para que esto pueda ahora sí que salir a la luz de alguien que ya lo tiene como parte genético. Claro. Mira, lo dramático en el caso de la esquizofrenia es que casi como una generalidad esta cursa con una capacidad de introspección muy disminuida. Entonces, son muy pocos los casos en los que el individuo que la padece pueda percatarse de lo que le está pasando. Porque de nuevo es una situación muy íntima, muy referida a mi actividad mental. O sea, es que es diferente si siento yo dolor
me doy cuenta que ya no puedo concentrar como antes, o sea, eso es algo que de alguna manera sí puedo manejar y decir, me está pasando algo. Pero en el caso de la esquizofrenia es tan íntima la vivencia de extrañeza que el individuo, solo en las fases muy iniciales, tiene noción de que algo se está transformando en su personalidad, pero la misma psique se defiende y entonces la cubre de alguna manera y protege al individuo para no entrar en un desequilibrio y entonces lo atribuye a lo demás, ¿no? Lo que pasa es que me están persiguiendo, lo que pasa es que los extraterrestres, los ángeles, ¿no? Entonces, usualmente la detección de la esquizofrenia se debe de dar o se da por parte de los padres, ¿sí? Parte de los padres porque tienen que prestar atención a que el comportamiento de su hijo ya está siendo demasiado disruptivo, más que un adolescente promedio. También aquí lo difícil es que los adolescentes, por definición, pues son disruptivos, enojones, maleducados, etcétera, etcétera. Pero hay como ciertos linderos, ¿no? Que no se deben de transgredir. Pero si el individuo ya traspasó esta parte, ya se tiene que hacer algo. Porque lo otro es que hay tratamiento, ¿sí? Hay tratamiento profiláctico y hay tratamiento terapéutico propiamente, no para curar, porque la esquizofrenia no es una condición que se pueda curar, pero sí para contener, ¿sí? Para contener este desmedro de la unidad del yo, sí, sí se puede dar cierta contención. Entonces, los padres en una edad adolescente deberán prestar atención a sus hijos y también por eso lo que decíamos hace rato, ¿no? Hay que saber la herencia genética que uno carga, ¿no? De saber, bueno, espérate, lo que pasa es que yo tenía un tío raro que nunca se casó y que siempre vivió en casa de mi abuela y se paraba a cantar y a bailar, ¿no? En las reuniones y luego te decía cosas así medio extrañas, se comportaba raro. Ah, bueno, pues ahí ponle un signo de interrogación, ¿no? O sea, cargo con una herencia de bipolaridad o de esquizofrenia, ¿no? Entonces, si veo que mi hijo está teniendo comportamientos medio raros, parecidos a los del tío ¿no? Dices, caray, pues a ver, pues que le hagan una valoración, checar por qué está estresado y demás, y entonces responsablemente abordar la situación. O sea, fíjense, lo que acaba de decir el doctor es muy, muy interesante porque muchas veces tachamos a las personas sin saber. Porque sí, o sea, está que, como lo acabo de mencionar, no, pues que el tío no, que es que el que hizo tal cosa, o graciosada, como por así decirlo, o el que se portó de tal manera. Y a veces lo llegamos a catalogar y sin saber, literal es sin saber, porque cuántas enfermedades mentales ahora sí que el abanico de posibilidades es muy amplio. Y aquí, como lo acabo de, fíjense, es bipolaridad, esquizofrenia, bueno, no sé cuántas más pueden ser el conjunto de esas diferencias de personalidad en momento y otro. Y no solamente significa que, por ejemplo, las mujeres, en dado caso, pues bueno, es porque a veces nos toca de esta manera, pero eso ya estamos hablando de cuestiones muy diferentes, ¿verdad? Pero bueno, doctor, antes de que el doctor mencione algo más, por favor, le he escuchado, ahora sí que he estado muy callada. Está muy atento. Sí. Fíjate que yo pensaba justo en esta historia a mí me parece que los mitos que a mí me han acompañado está poseído o está loco, ¿no? Y hizo una locura, ¿no? De esas raras. Y se fue al monte porque tengo familia de pueblo. O está poseído. Ajá, está poseído, fue poseído. Justo creo que en la antesala decía Alfredo, la protección de la psique hace, pero creo que la familia a veces también se niega a ver estas cosas y se protege justo con estos argumentos, ¿no? Está poseído, está loco, está raro, no sabemos qué le pasa y lo dejamos en paz para que no se estrese y no se ponga loco. Pero en eso nos mencionabas no soy culpable de haber enfermado, pero soy responsable de sanar. Y el esquizofrénico no sana porque es una enfermedad que no se cura.
y nos decía, se contiene, y a mí me llamó la atención en esto que dicen que estoy atento, el tratamiento profiláctico, ¿en qué consiste y qué es? He escuchado el otro, pero el profiláctico no. Claro. Pues básicamente se refiere a desarrollar en el individuo las capacidades de afrontamiento para, eh, para vérselas con el día a día. Un tratamiento que consiste en, pues, para empezar, evitar el deterioro de la estructuración psíquica, ¿no? Entonces, pensamientos concretos, bien hilados, un poco así como dar clases de lógica, ¿no? De esto, o sea, si tal es igual a tal y esta es igual a tal, entonces quiere decir que esta es igual a esta, ¿no? Un poco estructurar el pensamiento, dar técnicas de afrontamiento del estrés, del aburrimiento, solución de conflictos, higiene del sueño, actividad física. ¿eh? Vaya, o sea, si lo piensan ustedes, pues lo que todos deberíamos de hacer regularmente, ¿no? No nomás las personas con vulnerabilidad a la esquizofrenia o la bipolaridad, sino todos de, mira, yo debería de dormir suficiente, debería de desarrollar mis habilidades de negociación, ¿no? O sea, a todos nos va a beneficiar esto, ¿no? Entonces, la profilaxis se refiere a esto. Ahora, en algunos casos, incluso se puede optar por la medicación, tanto la antipsicótica en bajas dosis o la medicación ansiolítica, para evitar que el individuo se brote en psicosis gravemente, ¿no? Sobre todo cuando dices, híjole, como que ya le empezó, como que ya tiene por lo menos un carácter esquizoide, y entonces, pues en esos casos, manejar previo a la aparición del episodio psicótico, manejar esta profilaxis de las enfermedades mentales. ¿Sí? Mencionó dos cuestiones que sería importante mencionar y, bueno, subrayar. La parte sobre el tratamiento, la cuestión de ayudarlo a detectar cuando ya tiene un problema, por así mencionarlo, como lo dijo la doctora. Pero ¿cómo podríamos detectar un problema cuando la persona no sabe que tiene un problema? A través de su conducta manifiesta, porque algo que sucede muy frecuentemente en la mayoría de los esquizofrénicos es que su socialización empieza a deteriorarse, tanto porque se aíslan, como también porque su comportamiento es muy extravagante, muy al margen de las expectativas sociales, ¿sí? Entonces, vaya, no hay nada de malo en de repente tener alguna afición extravagante, cuarzos, horóscopos y demás. Parece que es parte del folclore cultural. Pero si estas ideas extravagantes, raras, ya empiezan a controlar aspectos importantes de tu vida, ya es momento de intervenir y decir, oye, mira, está muy padre que por el hecho de ser acuario, no quieras salir a la calle, pero, o sea, llevas 2 semanas sin querer salir, entonces, o sea, algo está pasando, ya tu conducta ya no es la adecuada, ya empieza a haber deterioro social, deterioro académico o deterioro laboral. ¿Y cómo no confundirlo con depresión o con algún tipo de trastorno literal que tú dices, no, pues no quiero salir por ejemplo, ahorita que todo el mundo le echa la culpa a la pandemia, ¿no? Porque, etc. Puedo yo mencionar muchísimos, pero ¿cómo hacerle? Ahora sí que, ¿cómo saber? Porque las personas a nuestro alrededor a lo mejor y te catalogan como extraño o excéntrico o extravagante. Claro. Pero como tú debes de saber, ahora sí que conocerte, cómo buscar esa referencia para decir, hola, sí, yo tengo esto y creo que mejor prefiero ir a pedir ayuda. Claro. Pues bueno, ahí el tema es otro.
tendríamos como sociedad que dejar de satanizar o dejar de señalar a los psicólogos y a los trabajadores de la salud mental. Sí, o sea, me preguntas, ¿cómo identificar? Pues yendo con un profesional de la salud mental. Ay, no, pero eso ya está muy feo. O sea, no, no, o sea, el servicio de atención psicológica tendría que ser tan legítimo y tan común como ir al dentista, ¿no? O sea, voy al dentista, ¿a poco no? Voy al dentista a que me chequen, ¿no? Voy a mi revisión mensual o semestral, ¿no? Para que me hagan mi limpieza dental. Bueno, pues igual en la salud mental. O sea, oye, voy al terapeuta. Oye, ¿por qué? O sea, ¿te sientes muy mal? No, pero no me quiero llegar a sentir mal, ¿no? Entonces voy a mi revisión anual, semestral, mensual, ¿no? De servicio de atención clínica de salud mental porque quiero mantenerme sano. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yendo con un especialista que te diga, no, mira, o sea, sí, tu comportamiento ya va más allá de lo esperado, ya punteas alto en índices de psicosis, de depresión, de bipolaridad, de lo que sea. Sí. Porque aparte, ahorita que estaba mencionando esto, que es muy cierto, porque muchísimas personas, hablando de satanizar, mencionan a los psicólogos de no, porque eso ya es para, literal, pues, lo he escuchado, eso ya es cuando para gente loca o para gente que no, etc. Muchas cuestiones y adjetivos que ni para qué mencionar. Pero es muy importante, así como nosotros nos importa, ahora sí que nos vamos al doctor para que nos ayude físicamente, también la mente necesita como un poquito de sacar un poco la basura, porque pues ya me imagínense cuántas cosas no tenemos ahorita, sobre todo que estamos en procesos de cambio muy críticos, sobre todo por lo de la pandemia. Y yo creo que a raíz de la pandemia van a salir un sinfín de enfermedades, o si no es que más vamos a saber de este tipo de enfermedades que más personas lo tienen, o en dado caso otro tipo de subgéneros que pues ahora sí que pues, son cuestiones que están saliendo muy nuevas ahorita, pero como siempre nosotros nos esperamos hasta que nos duela algo o cuando ya pase algo muy grave para ponerle atención, y eso pues no debería de ser. Doctora Maribel, por favor. Es que yo creo que aquí viene lo paradójico, porque dices tú, nos esperamos hasta que ya es grave, y entonces concebimos que la persona está loca, pero le atribuimos esto que decía hace un rato, ¿no? Está poseído, y como está poseído es una cuestión de divinidad, y entonces tampoco el psicólogo, tampoco el psiquiatra es una oportunidad para sanar o para contener el proceso. Y otra cosa que quería remarcar es lo que nos decía Alfredo. La persona con trastorno de esquizofrenia no va a pedir ayuda porque no se alcanza a mirar. Es más bien la familia o la red de apoyo, porque a veces no necesariamente es la familia, quien necesita pedir ayuda a nombre de esa persona. Porque en estas conductas extravagantes, pues la persona va a dejar de hacer cosas y dentro de la extravagancia no sigue las normas sociales. Entonces bañarse no es importante, oler bien no es importante, cuidarse, comer, dormir no es importante porque una voz o una alucinación le dice que él es capaz de sobrevivir con todo eso o que no es necesario. Ahora, en relación a lo que dices, Mari, es interesante también entender muchos esquizofrénicos no se bañan, no por cochinos, algunos por abúlicos, pero también muchos de ellos no se bañan porque el baño es una experiencia sensorial muy diversa y muy intensa. ¿Sí? Contemos. El ruido de la regadera. ¿Sí? La sensación del agua corriendo por mi cuerpo, la temperatura de la misma, el vaporcito a los que nos gusta bañarnos así con agua para pelar pollos, ¿no? Y entonces se forman también figuras en el vapor o en el espejo, ¿no? Y todo es, y el tallarte y demás. Entonces,
están activados varios de nuestros sentidos de percepción y en el esquizofrénico muchas veces se da esta circunstancia de actividad descarrilada, ¿sí? O sea, su mente va demasiado rápido, interpreta erróneamente muchos signos, y entonces si le sumamos una serie de estimulaciones, el esquizofrénico se llega a sentir abrumado. Entonces, no me baño porque es demasiada estimulación para mí, ¿sí? Por eso no me baño. Oye, y ahorita que hablas de la estimulación, me vino como a la mente la presencia del tabaco y la presencia de la marihuana, que suelen ser productos que ellos suelen consumir, no digo que todos, pero algunos. Uh-huh, uh-huh. Sí, bueno, suceden ahí dos cosas. Uno, existe también la ilusión de la relación entre las sustancias y el inicio de la esquizofrenia. Lo que sucede es que el consumo de sustancias coincide en edad con el inicio de la esquizofrenia, entonces se atribuye, es que consumió sustancias, por eso le dio esquizofrenia. No. Muchas veces, muchos de los pacientes esquizofrénicos recurren a las sustancias como la marihuana, que sabemos es un depresor del sistema nervioso, para relajarse por la enorme tensión que están viviendo. Entonces, digamos que de alguna manera la utilizan para automedicarse por la ansiedad que están viviendo. Entonces, no es un tema de que una causó a la otra, ¿no? Coinciden por otros aspectos. En el tema de las sustancias. Entonces, muchas veces es automedicación para lidiar con el problema de ansiedad que están viviendo. Y el otro es el tabaco. Muchas personas esquizofrénicas consumen tabaco y hay que saber, la nicotina se ha encontrado que en muchos pacientes esquizofrénicos llega hasta a mejorar la neurotransmisión y la asimilación, como que potencializa algunas de los medicamentos antipsicóticos, entonces los vuelve más efectivos. Entonces, es excepcional, pero parece que a algunos el consumo del tabaco les beneficia, ¿sí? O sea, sería como el único beneficio que yo le encontraría al tabaco, ¿no? Dentro de sus múltiples áreas perjudiciales, bueno, ya se le encontró uno, ¿no? Pero solamente si eres esquizofrénico y solo si tomas antipsicóticos, si no, no te sirve de nada. Mencionaban que sí es peligrosa para quienes viven con alguien que tiene esquizofrenia. Es peligroso si estamos agrediendo constantemente o estamos hostilizando al paciente esquizofrénico. Sí, es peligroso porque no miden las consecuencias de sus actos, ¿sí? Pero no es que por el hecho de ser esquizofrénicos sean más violentos, ¿eh? Pero si los estamos violentando, su respuesta sí puede ser más desproporcionada, puede ser más intensa que la de una persona que no es esquizofrénica. Pero si tú eres esquizofrénico, lo dejas en paz, no te va a hacer absolutamente nada, ¿sí? Te va a preguntar cosas raras, te va a pedir cigarros sobre todo, te va a pedir favores extravagantes, pero no te va a agredir, porque no son particularmente agresivos. Pues si los agredes, sí. Volvemos a lo mismo, no satanizar, preguntar a un especialista, porque igual, o sea, como hemos escuchado tantas historias y leyendas sobre esto, por eso también acudimos a la iglesia, sacerdotes, padres, brujeros, bueno, etc. Y hasta el último dejamos a alguien que sí te va a decir la realidad de lo que pasa. Entonces, antes de empezar con todo eso, mejor ir con alguien que de verdad te va a decir un diagnóstico correcto, como es el doctor y la doctora Maribel, el doctor Alfredo y la doctora Maribel. Así que, por favor, ¿alguna recomendación? Doctora Maribel, ¿algo más que comentar? Fíjate que yo quería sí mencionar la parte y me parece que los familiares también requieren apoyo.
¿no? Porque es una vivencia muy intensa. Quizás ellos no se viven en intensidad, pero alrededor de el familiar sí pueden vivir situaciones muy extravagantes o ocurre esto, ¿no? Es que un día amanece bien y entonces se está burlando de nosotros, sí efectivamente es flojera, sí es inteligente, ¿no? Pasa sucesos y él responde de manera inmediata y entonces se viven como en esta constante cuestionamiento de si es verdad o no verdad el tratamiento, sumado a este desgaste por cuidado. Entonces creo que también es importante no solo mencionar de el que tiene un trastorno mental necesita cuidado, sino también quien rodea a esa persona con trastorno mental. Eso es lo que yo añadiría. Sí. La familia del esquizofrénico, el otro día me escribía una colega que trata con un familiar de esquizofrénico. Y en la conversación me decía, ay, es que los familiares de los esquizofrénicos son muy raros. Y le digo, sí solemos serlo, porque pues yo tengo familiares esquizofrénicos, tuve, ¿no? Digo, sí solemos serlo. Pero el tema es, la familia necesita mucha psicoeducación, mucha información, ¿no? Explicarle qué es la esquizofrenia, explicarle cómo es, explicarle sus causas, consecuencias, enseñarle y enseñarle a tratar con el individuo esquizofrénico, no violentarlo, no forzarlo, no necearle, ¿no? Ya te dije que esas cosas no son reales. Decirle a un esquizofrénico que sus alucinaciones no son reales no le va a ayudar de nada. ¿Eh? Más bien habrá que ayudar a contenerlo de, oye, cómo te sientes? No darle cuerda, pero sí, ¿cómo te sientes de estar escuchando esta voz? A ver, platícame, ¿cuál es tu vivencia? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quisieras hacer? ¿Sí? Porque por más que yo le diga, esas cosas no son reales, no las va a dejar de escuchar. ¿Sí? Por más que yo le diga, es que son tonterías lo que estás pensando, él las va a seguir pensando. Y eso va a aumentar su tensión y su aislamiento y menos va a mejorar en temas de síntomas. Entonces, sí, la familia necesita mucha psicoeducación en relación al trastorno mental. Y otra cuestión, por ejemplo, por ejemplo, más bien mencionó que bueno, es una enfermedad que se va como, ahora sí que va por un camino y normalmente es hasta los 30 años aproximadamente es cuando ya se sabe si sí puede ser esquizofrénico o no. Uh-huh. Pero preguntan que si es probable que en niños pueda existir esta enfermedad. Sí, por supuesto que es posible, solo que ahí sí nos metemos en un broncón, porque diferenciarlo del autismo, el autismo infantil, diferenciarlo es un problema. El problema de la psicopatología infantil es que no contamos con el elemento de narración de la vivencia subjetiva, porque el niño todavía no tiene esa facultad, ¿no? Si a veces hasta es difícil con el adulto, pues con el niño más, su lenguaje no está lo suficientemente desarrollado para hablarte de su vivencia. Entonces, la mayoría del diagnóstico en psicopatología infantil se hace por observación, pero a nivel de conducta, el autismo infantil puede ser muy similar a la esquizofrenia infantil. Entonces, ¿ya ahí qué se hace? Desafortunadamente, muchas veces dejar que evolucione el cuadro para ver hacia dónde se perfila más, si a la esquizofrenia como tal o al autismo infantil. Sí. Algo más, le veo como con algo que comentar, doctora Maribel. Es que la vi con ganas como... Pues es que justamente eso, ¿no? Creo que necesitamos, cuando tenemos la intuición de que hay un proceso de enfermedad mental, buscar al personal adecuado. Justo por esto que acaba de mencionar, no es sencillo detectarlo. No es cualquier profesional lo detecta, no cualquier psicólogo lo detecta. Sí se tiene que ir con el personal adecuado, que en este caso es psiquiatra y paidopsiquiatra, para poder hacer la referencia, o psicoterapeutas que tienen muy clara la especialización en psicopatología y que puedan hacer esto que nos indicaba Alfredo. Me gustaría que ya empezáramos a hacer un poco de conclusiones. Hay muchísimas preguntas que se quedan en el tintero porque ya estamos a 1 hora y de verdad es que se me ha ido como agua, pero es que esto es
de verdad es preguntas y cuestionamientos y formas que nosotros a veces desconocemos, pero a mí me gustaría también remarcar la parte de no, por favor, no poner drama es que volvemos a lo mismo de estar tanto educados con Hollywood, por así mencionarlo, que creemos que todo es así como nos lo plasman en las películas, como se ve en ciertos lugares. Y en verdad es que no, o sea, creo que aquí la cuestión muy importante y lo que se ha mencionado a lo largo de esta hora es ir por favor con especialistas, ir por favor a una revisión constante de lo que pasa, no tanto físicamente, sino también mentalmente, porque algo que a lo mejor ni usted, ni yo, ni cualquiera de los que estemos de los que están a nuestro alrededor sabe qué onda, qué pasa. Y a lo mejor un estado muy de shock o alguna muerte, algo que de verdad te detone, un accidente, algo que de verdad sea algo muy traumático para alguien, puede detonar en un problema más grave y a lo mejor ni siquiera lo sabemos o lo dejamos pasar. Entonces yo creo que aquí me gustaría nada más enfatizar esta parte. De verdad, muy enfatizarlo y ponerlo ahora sí que con plumón fosforescente, porque así como nuestro cuerpo se va deteriorando, nuestra mente también necesita apoyo. Pero bueno, me gustaría por favor que el doctor Alfredo y la doctora Maribel nos dieran una pequeña conclusión al respecto. Si es posible, porque sé que es un tema bastante extenso. Y bueno, pues mira, nada más puntualizar esto. La esquizofrenia es una enfermedad que afecta la razón, sobre todo, a diferencia de la bipolaridad, que es otro tema, que afecta la emoción, ¿no? La esquizofrenia es una enfermedad que afecta la razón, por lo tanto, deriva en comportamientos extravagantes, raros, apartados de la expectativa social y cultural, y es una enfermedad que tiene tratamiento, es una enfermedad que se puede prevenir su deterioro. Una persona con esquizofrenia puede desarrollar una vida muy normal si se atiende, una vida normal y satisfactoria si se atiende. Y pues ya por último, pues yo diría, ¿no? Si ya la conducta de la persona, de mi familiar, es muy extravagante, citando a la célebre poetisa regiomontana, creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Doctora Maribel. Fíjate que agregándole y no sumándole más al resumen que ya nos hizo Alfredo, yo pensaría en dos cosas. Recordé a la mamá de un paciente que ella decía, es que desde chiquito yo le veía conductas extrañas. Sí, claro que sabía, ¿no? Pero creo que para poder tomar conciencia de la enfermedad necesitamos quitar el miedo, el poder reconocer que está enfermo a tiempo y a darle la intervención adecuada nos llevaría a que justo pueda tener una vida adecuada como cualquier otra persona. Y ahora sí que nada más por último, porque me gustaría que también dieran sus medios de contacto, teléfonos, redes, en donde las personas puedan comunicarse con ustedes si en dado caso necesitan alguna consulta o algún apoyo. Por favor, nos podrían dar sus teléfonos y demás. Alfredo, Doctor por favor. Alfredo, por favor. Claro, a mí me pueden encontrar en el 22 17 44 83 o en Instagram, consultorio.alfredo, en Instagram, me pueden encontrar ahí, y cualquier inquietud, cualquier necesidad en salud mental, pues se las atendemos ahí con mucho gusto. Perfecto. Doctora Maribel. Y a mí me pueden localizar en el 55 49 28 42 64. Ahí estamos a sus órdenes. Perfecto. Y recuerden, a lo mejor ahorita ya que está muy de moda esa parte de sí, no me importa, yo soy aparte, yo soy especial y por eso tengo mis extravagancias y demás. Aguas con eso, porque también, o sea, sí, todos somos únicos y especiales, pero también
hay que tener un poquito de cuerda para saber cuando sí es por único y especial y cuando ya estamos con una enfermedad o algo más grave que nos pueda afectar a nosotros y a nuestros seres queridos. Muchas gracias, en verdad. Los invitamos a que nos sigan, nos compartan, nos comenten qué tema les gustaría que tratáramos aquí con los especialistas y pues para que aprendamos. Siempre se trata este tema, este programa, para que aprendamos, tanto ustedes de nosotros como nosotros de ustedes y obviamente de los especialistas, que pues esto lo hace muy enriquecedor. Así que Facebook, nos pueden encontrar en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Twitch y por podcast. Si no nos quieren, ahora sí que no quieren vernos, los pueden escuchar también por podcast, Spotify, Anchor, iTunes y demás. El chiste es que seamos una comunidad y que aprendamos de todos y pues obviamente para que seamos mejores personas. Muchas gracias, en verdad. Doctor Alfredo, en verdad no, digo, doctora, por favor, dígale al doctor Alfredo que no sea ni la primera ni la última que esté con nosotros, por favor. Ya está agendado para a otros temas, así que pronto nos volveremos a ver. Así es, así que, doctor, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, que al contrario, me despido, Saida Rodríguez, la doctora Maribel, el doctor Alfredo, y pues ya saben, viernes 8:30 de la noche. Muchas gracias, nos estamos viendo, hasta la próxima.